La puerta que tú estás esperando no se abre con llave. ¿Qué me diría? Si yo le digo a usted que la puerta que está esperando de parte de Dios, te digo, se abre con golpe. Aquel camino que estás esperando, aquel camino nuevo que el Señor ha prometido. Le voy a decir que hay puertas que no son, no las recibimos con oraciones suaves, ni siquiera con lágrimas, sino con golpes que abren camino. Amén. Porque le voy a decir que sin actos de fe no vamos a estremecer el cielo. El Señor no mueve su mano por unas lágrimas, por el dolor en sí de aquella tristeza. El cielo se mueve y la mano de Dios se mueve cuando tú haces actos de fe, cuando obedeces con fuerza. Y hay muchas escenas en la Biblia donde hubieron actos de fe, que no solo fueron oraciones suaves, fueron golpes que abrieron camino, como los sacerdotes cuando pusieron su pisada en las aguas, se abrió el mar, se abrió el Jordán. Cuando Josué gritó porque Jehová nos ha entregado la ciudad, a ese grito cayeron los muros de Jericó y fueron golpes de fe. ¿Estás listo esta mañana para dar el golpe? ¿Estás listo para dar tu golpe que abrirá tu camino? Dígame amén. Vamos a obedecer en esta mañana con fuerza, porque dice que el reino de los cielos es para los malos, lo arrebatan los valientes. Y esos fueron los golpes que dieron ellos. Y cada uno de esos golpes no fueron solo acciones físicas, sino acciones proféticas, símbolos del poder de Dios en medio de cualquier dificultad. Y le voy a decir que en esta mañana no vamos a hablar de lo que puede hacer Dios. Pastora, ¿cómo está diciendo? No vamos a hablar de lo que puede hacer Dios. Vamos a hablar de lo que tú verás que Dios va a hacer hoy, en esta mañana. Si no, dígale al que tiene al lado: oh, esta mañana, dile, oh, golpea, hoy será hecho, hoy se abrirá mi camino, hoy se abrirá mi camino para la salvación de mi casa, para mi ministerio, en el nombre de Jesús. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 16. Segunda de Reyes 13, 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, como dice ahí, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirán a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea. ¿Cómo dice ahí? Golpea. Y él la golpeó ¿cuánto? 3 veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, en este caso Eliseo, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El profeta Eliseo fue su última asignación, dar esta profecía a este rey Joás, un rey que estaba siendo atacado fuertemente, y llegó a pedirle consejo, pero al no seguir lo que el profeta le estaba diciendo, él llega y le pide ¿qué hago? Y el profeta le da la estrategia de cómo hacerlo, pero él lo hizo a su manera. Solo golpeó 3 veces y no entendía quizá lo que el profeta le dijo, no entendió la instrucción. Vamos a pensar que no entendió, pero cuando le da la respuesta, al dar 5 o 6 golpes hubieran derrotado a Siria, le está diciendo porque cada golpe iba a representar una victoria. Cada golpe iba a representar una victoria para él. Y muchas veces tenemos que golpear en el mundo espiritual. Y ya le voy a explicar cómo. Pero muchas veces la frustración,
nos hace sucumbir. Quizás este rey Joás estaba cansado, agotado y no pudo golpear más de 3 veces cuando se le habían dicho que eran 5. ¿Y sabe qué? El pueblo de Siria todavía existe en Irak, en Irán. El pueblo de Siria todavía existe. Inclusive ahí fue Nínive. Si este rey hubiera golpeado 5 veces, quizá ese pueblo sangriento no existiría. Y le voy a decir que así como este rey, la frustración nos embarca a veces, el cansancio, y terminamos, ¿sabe qué? Golpeando lo que no tenemos que golpear, golpeando lo que no debemos de golpear. Y el profeta estaba muy enojado. Y yo vengo hoy a preguntarte, ¿a quién golpeas? ¿A quién golpeas? ¿Golpeas a tus hijos? ¿Golpeas a tu esposo? ¿Golpeas a tu esposa? Porque no podemos golpear al esposo que llegó tarde, ¿verdad? Pero sí al niño que rayó la mesa. Y toda la ira la deportamos en aquel pequeño. Aquella frustración la deportamos en nuestra casa, con los amigos. Como no puedo levantarle la mano al esposo, entonces me desquito con los demás. Y así mismo pasa. Con esa frustración y ese enojo, llegamos a la iglesia, llegamos al servicio, y tu boca se vuelve un puño. Tu boca se vuelve un puño golpeando. Hasta para allá. Quítate de ahí. Quítese. Tráigame café. Así. Y golpeas. ¿A quién golpeas? Entonces aquel hombre en el lecho, en otras palabras, le estaba diciendo: esto que has hecho, estos golpes que has dado, has representado victorias, pero también derrotas. Y así que Eliseo, muchas veces tú vas al campo de batalla y tú tienes que saber que es en lo secreto, porque ellos estaban en un cuarto, ahí en lo secreto, ahí estaban recibiendo las instrucciones. Y si él hubiera golpeado las 5 veces, hubiera tenido la victoria total. Es decir, golpea hasta que llegue la victoria. Golpea hasta que llegue la victoria. Y hay cosas que las conquistas ahí en lo secreto se van a manifestar en lo público. Porque si él golpeaba, él tenía victoria. Vuelvo a repetir, si él golpeaba, él tenía victoria afuera. Y eso es lo que esta mañana tenemos que pedirle al Señor. Y el primer golpe que tienes que dar es a ti mismo, es a nosotros mismos, quebrantando todo orgullo, quebrantando todo altivez, empezando a reconocer de dónde viene tu fuerza, empezando a entender cuál es el rol nuestro en esta tierra. Jael, Jueces 5:26 dice la Biblia, ahí, que Sísara era un enemigo del pueblo de Israel. Jael es una mujer que le dio, el enemigo se metió en su casa, llamado Sísara, y dice, llevó su mano, cuando ella lo vio ahí durmiendo, dice que echó mano al mazo de artesano, a Sísara, golpeó, machacó su cabeza y le atravesó su sien. ¡Qué fuerte! Sísara representa a nuestro enemigo, y se mete en la casa de Jael, y dice Jueces que tendió la estaca, y sabe, le dio tan fuerte en la sien que le deshizo el cerebro. Pero el meollo de este asunto, que para tú llegar a una casa a pedir comida y a pedir todo lo que este enemigo le estaba pidiendo, tú tienes que tener confianza, porque tú no llegas por primera vez pidiendo leche, ¿verdad? Tú no llegas, quizá un vaso de agua, pero cuando tú tienes confianza de estar en esa casa, tú pides. Dice que le dieron leche, le dieron una especie de queso, le dieron agua, él tenía sed, le daban agua. Y la Biblia dice que los espíritus inmundos que estaban en el Gadareno encontraron reposo en los cerdos. No sé si usted me está entendiendo, pero Sísara representa a aquellos demonios a los que le damos reposo en nuestra casa. Porque tú los toleras, porque los toleramos. Ellos se meten a la casa. Y se metió. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Jael lo iba a alimentar. Sabía que Jael le iba a alimentar. ¿Sabe qué? El rencor, el odio, la distracción,
la ira, la contienda, las palabras de maldición. A eso Jael alimentaba. Por eso él se sentía cómodo y se acostaba a dormir ahí en su cama. Pero ¿sabe qué? Porque ahí tienen reposo. Pero ¿sabe qué dijo ella? Renuncio a esto que estoy viviendo. Renuncio a estar alimentando a esto, porque hoy es un día de renunciar a espíritus que tienen reposo en las casas. Renunciar a la cueva de esos espíritus que tienen la comodidad de vivir ahí en la casa. Y Jael dijo algo así como: hasta hoy va a cambiar esto en mi casa, hoy va a cambiar esto en mi casa. Es que se comió mi comida, le he estado dando la comida de mis hijos a eso. Sisara se acostaba hasta en la cama. El enemigo se acostaba en la cama. Y ella quizá ese día dijo: hoy no vas a seguir tocando a mis hijos, a mi familia, a mi esposo. Y mientras Sisara dormía, le clavó en la sien. ¿Sabe por qué fue en la sien? ¿Por qué no en el corazón? ¿Por qué no le clavó la estaca en el corazón? Porque Jael estaba luchando con pensamientos que la perseguían y lo perseguían, con distracciones que lo mantenían desconectado del mundo, de sus seres amados. Ya no es capaz de dar buenos días a sus hijos porque tiene mucho tiempo que invertir en su teléfono, en las redes sociales y en la manera de pensar en los secretos, donde nadie te está viendo. Solo Dios está viendo todos los pensamientos que están pasando por nuestra mente, ahí en los secretos. Y eso es lo que hace, representa, dependiendo de eso, es la victoria que tienes afuera. De eso que tú te llenas, de eso que tú alimentas, es lo que representas afuera. Es la indiferencia que representamos de amor, de afecto, de indolencia. ¿Por qué no se le encajó en el corazón? Jael vio acostado a este hombre, a este enemigo en su casa. Y cuando el rey, este rey estaba huyendo, el pueblo lo buscaba, pero ahí estaba en esa cueva, en esa casa. Hasta que ella tuvo que tomar una determinación y decir: no más contienda, no más ira, no más enojo, no más rencor, no más falta de perdón. Necesito golpear fuerte. Diga conmigo: golpea fuerte. Dígale al que está a su lado: golpea fuerte. Y eso fue un golpe que garantizó la victoria de todo un pueblo, porque era el enemigo del pueblo. ¿No le parece a usted que habemos más de una Jael y un Jael aquí en esta casa para golpear al enemigo? Al enemigo que quebranta al pueblo, que quiere arrebatarle al pueblo. Vamos a atravesarlo esta mañana, golpearlo. Hay alguien aquí que le está dando reposo y alimento en su casa. Y la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, busca reposo y no lo halla. ¿Por qué? Porque busca reposo. Cuando él sale es porque él no tiene un cuerpo, pero él anda buscando cuerpos donde habitar. Hasta que Jael golpeó fuerte y dijo: hoy es mi último día. Hoy va a producirse un cambio. Es en la renuncia que nosotros tenemos que decir a sus hijos: no le dan el alimento como se lo dan a los demonios. Alimentas más los espíritus inmundos que a tus propios hijos. No pasa nada, pero yo le doy comida a mi familia. Yo hago comida a mi familia. Pero no me refiero a eso, porque a los hijos les das comida, pero a los demonios les das murmuración, a los demonios les das rencor, a los demonios les das esclavitud, escasez. Porque la contienda hace que ellos reposen en tu habitación, ni siquiera en la sala de visita, en tu habitación. Hay un cuerpo aquí que está tolerando espíritus y los tiene acomodados, en reposo, tranquilos, en confianza. Y hasta que usted no entiende que está en la renuncia, la victoria, hasta ahí, porque le voy a decir que no depende de la unción del apóstol, no depende de la unción de un pastor, depende del poder de renuncia que tiene el portador. El portador es el que tiene que decir: yo renuncio. Cuando tú digas esa palabra, habrá liberación.
Si no, no habrá la liberación que tú esperas para tu vida, tus finanzas, tu felicidad, tu tranquilidad, la paz. Y tú tienes que ir en esta mañana a tu casa y golpear fuerte. Simbólicamente, vamos a hacer que esos demonios de concupiscencia, de rencor, de ira, de contienda, le digan: no entras más a mi casa. ¿Usted cree que puede decirlo? No entras más a mi casa. Porque usted ni siquiera a veces se da cuenta a quién tiene durmiendo en su cama. No entras más a mi casa. No duermes más en mi casa. No te alojas más en mi casa. No vas a comer más en mi casa. Amén. Y hay 7 etapas donde se marca una persona. Hay 7. Y en la Biblia, solo vamos a hablar de una, pero en la Biblia hay una historia de un hombre llamado Mefiboset. Extraordinario Mefiboset. Un hombre extraordinario. Mefiboset, cuando era niño, se dio una guerra. Se lo cuento así rápido. Había una guerra horrible, espantosa. Presenció la catástrofe más grande que un niño puede experimentar. Ese día muere su padre. La nodriza lo agarra. ¿Y por qué no habla de la madre? Porque también la madre seguramente había muerto. Le deja caer la nodriza y el hombre queda lisiado. ¿Dónde estaba la mamá? El niño era huérfano. Y lo deja caer y queda lisiado. Diga conmigo: lisiado. Lisiado. Y eso significa que el niño no podía andar bien. Desde la formación de él, ya él no podía caminar bien. Porque se había caído, lo había dejado caer accidentalmente. Y quizá tus hijos no caminan bien porque tú los has lisiado. Porque se te cayeron de las manos cuando ellos estaban pequeños. Quizá nosotros también, nuestros padres, en la formación que hicieron de nosotros, porque no tenían conocimiento, nos dejaron caer. Y quizá le lisiaste o nos lisiaron porque tenían mucho apuro, porque había que ir al trabajo, había que correr, había que estar en las redes tomándome fotos. Tanto apuro, y lo que hiciste es una desconexión entre tú y tu hijo, entre nuestros padres y nosotros. Tanta amargura, tanta frustración, porque el esposo te dejó, la esposa te dejó, la ex esposa, la ex mujer no fue buena. Deportaste la amargura en tus hijos, en tu casa, en tu familia, porque los sobreprotegiste tanto que los estropeaste al andar ahora en este camino. Porque quizá andabas huyendo de entregar tu corazón a otra persona. Cayó tu hijo y se lició tu alma. Se lició su alma. ¿Por qué? Porque se lo diste a las nodrizas. Porque al hijo le es mejor escuchar el consejo del amigo que el de la casa. Entonces tenemos a Mefiboset, de príncipe, a huérfano lisiado y con una mentalidad cambiada. Y aquí viene. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño. ¿Usted sabía que Mefiboset también tenía un niño? Que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. La Biblia dice que Mefiboset estaba en un lugar llamado Lodebar. Y lo mandaron a buscar y esa palabra significa sin lengua y sin palabra. Y el príncipe heredero al trono había crecido en un lugar donde no habían palabras, donde no había lengua, no había lenguaje, no se comunicaban. Y hay veces que uno no tiene tiempo ni para hablarle a la esposa, a la familia, a los hijos, al abuelo, a la abuela, no tiene relación. Y eso se deformó, porque como podemos ver, Mefiboset le transfirió a su hijo esa misma desconexión que él tenía. Porque cuando el rey David manda a llamar a la familia del rey Saúl, no dice: llámame a Mefiboset y a Micaía. Mefiboset tenía una deformación, no podía comunicarse. El teléfono nos ocupa demasiado tiempo para darle un beso a nuestra familia, comunicarse.
Tus hijos a veces crecen sin reconocer tu voz, porque hubo una desconexión en la infancia y reconocen mejor la voz del vecino, reconocen mejor la voz de otra persona, de la novia, del novio. Porque hay hijos que son huérfanos. Quizá tú eres uno de padres vivos. Tus padres están vivos, pero eres huérfano de amor, porque hubo una desconexión. Pero cuando te toca o nos toca cosechar aquello que sembramos, ahí es donde te enteras de lo que hiciste. Ahí es donde te enteras de lo que venías sembrando. Ahí es donde te enteras que hay una desconexión total entre tú y tus padres. ¿No viste lo que estabas sembrando? Según de Samuel 9:12. Ya lo leímos. Y este niño lisiado, Mefiboset, le transfiere a él. Nunca sobresale Micaías. Y mira que era de la casa del rey Saúl. Micaías, el hijo, estaba presente, pero su voz estaba ausente. No contaba con palabras. Quiere decir que Mefiboset también lo lició a él. Así que tenemos que golpear fuerte, pero no a los nuestros. Tenemos que golpear fuerte a los que nos quiere derribar, a los nuestros. Y en los secretos, él había crecido deformado. Pero tenemos un Dios que endereza tronco. ¿Usted ha escuchado esa frase que árbol torcido no puede crecer? Creo que hacían la frase árbol torcido. Pero nosotros sí tenemos un Dios que endereza tronco. Tenemos un Dios que puede enderezar lo que está lisiado. Tenemos un Dios poderoso. Así que no podemos golpear a otros por los golpes que te dieron a ti. Y yo no soy responsable de lo que hicieron conmigo. Me pasó y ya. Te pasó y ya. Tienes que superarlo en el Señor. Pero yo sí soy responsable de lo que hago hoy en mi casa, en mi familia. Dios está hablando hoy de tu familia. El Señor está hablando que tú puedes, ya no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar el futuro de toda tu generación. Puedes determinarlo ahora. Puedes alterar el camino lisiado quizás que lleva tu familia, formándolo diferente. Yo tengo que ser responsable de golpear, ¿sabe quién? A las tinieblas. Yo sí tengo que ser responsable, porque Dios se lució tanto conmigo. Es que Dios se ha lucido tanto contigo y ha hecho que tu familia tenga una bendición solo por el hecho de estar aquí y adorar su nombre, porque Él cambió la vida de los tuyos por el hecho que tú alabas al Dios vivo. Y todo pasado puede cambiar. Y hay gente que tiene que renunciar a no seguir siendo un puente de maldición. Yo no puedo seguir con la línea, con el linaje, sembrándole lo que me dijeron mis padres. Hay gente que tiene que renunciar a la iniquidad que está en el gen. David dice: fui criado en iniquidad. Salmo 51:5. He aquí en iniquidad fui formado, en pecado nací, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes que un día David entendió esto? Entendió por qué él pecaba de esta manera. Mató a Uría, fornicó, todos los pecados, porque él había sido fruto de un pecado. Y él lo entendió. Dios le dijo: mira, David, ¿cuál es tu problema? Es la iniquidad, porque así fuiste concebido. Tu marca viene desde que te concibió tu padre y tu madre. Ahí viene tu marca. Por eso David empieza a cantar: mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Aunque yo fui creado en iniquidad, Señor, mi embrión vieron tus ojos. Él empieza a meterse desde el nacimiento, desde la esencia, desde la semilla, cuando la iniquidad se formaba en mí. Pero aún así, Señor, te plació escogerme. Usted puede decir esta mañana: aún así, Señor, te plació escogerme. Siento la presencia del Señor muy fuerte. Y David entendió que él venía, ¿sabe de qué? De una moabita. Él entendió la formación que él tenía, que su descendencia lo había marcado para pecar de esa manera. Y decía: Dios mío, pero viene en mi sangre. La iniquidad viene en mi sangre. Hoy hay que golpear
grande haya habido, lo que sea, tú puedes ser libre esta mañana. Y cuando te empiece, ¿sabe qué? El fuego de la ira, y te empiece a subir por las piernas el enojo, vaya al baño y échese agua. Y sea determinado y diga al enemigo: no me vas a dominar. Contienda: no me vas a dominar. Y tienen que ir a su casa a golpear fuerte. Quizá muchos tienen que ir a su casa a ordenar la casa, a pedir perdón y decir: yo no voy a agredir más a mi esposo, yo no voy a agredir más a mis hijos, yo no voy a agredir más a mi familia. Elías golpea las aguas, Segunda de Reyes 2:8. Y Elías dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó, diga conmigo, golpeó las aguas. Otra vez, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando ya habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado. Él sabía que él iba a ser quitado. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu. Eliseo le dice: pues quiero una doble porción. Y rompieron. ¿Sabe qué? En ese momento Elías estaba frente a un límite y decidió golpear. Y dio un solo golpe tan fuerte que se abrieron las aguas, que perforó, y de un golpe retrocedió las aguas y pasaron por lo seco. Golpeó fuerte, diga conmigo, y rompió su límite. Golpeó fuerte y rompió su límite. Y cuando llegó al otro lado, déjeme decirle que Elías, había orfandad en Elías. La formación del profeta Elías fue una mala relación, quizá con él y sus padres. Elías le huía a Eliseo, porque hay muchos pasajes que le dicen: quédate aquí. Elías a Eliseo le decía: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y no lo dejaba. Y Elías le volvía a decir: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó, le dijo otra ciudad. Y él le dijo: vive mi alma, que no te dejaré. Y luego en la otra le vuelve a decir: no, vete para otro lugar. Y él le huía. Elías le huía al profeta Eliseo, pero Eliseo le insistía en seguirlo. Eliseo no se desanimó por las palabras de Elías, que parecían rechazo, frías. El profeta Eliseo iba atrás de Elías constantemente. No se soltó, no retrocedió su alma por el rechazo, sino que lo siguió con perseverancia. Porque ¿sabe qué viene después? Una recompensa. En esa lealtad, en ese rechazo que te hicieron, si tú lo superas en el Señor, vas a tener una recompensa también. Elías tenía un problema de paternidad. Eliseo quería ser hijo, porque él estaba pegado a él, pero Elías no quería ser padre. Elías estaba huérfano, había una orfandad, y él renunciaba a ser un padre. ¿Cómo lo sé? Porque constantemente Elías se retracta del ministerio que él tenía como profeta y le dice: Señor, ¿seré acaso mejor que mis padres? Lo primero que sacó Elías ante el Señor es que había un problema, una herida en su alma muy grande. Y Elías, nunca se habla más del pasado, pero ahí usted puede determinar de dónde provenía. Él estaba tan avergonzado de su pasado que no podía ser padre. Fracasa. Cuando él fracasa, él se rinde fácilmente. Yo no soy mejor que mis padres. O sea que sus padres destruyeron la marca de profeta, la marca de profeta que él tenía, la marca de ese gran ministerio que él tenía, porque en su niñez él había también sido golpeado. Y Elías se aislaba, pero así como Dios le habla en susurro, en un silbido apacible, así busca el Señor también acercarte a ti cuando huyes de la gente, cuando te escondes, cuando no quieres conectarte con nadie. Salmo 34 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Porque el aislamiento prolongado lo que te va a traer, ¿sabe qué? Es desánimo. Yo quiero estar solo. Te va a traer más desánimo. Proverbios 18:1: el que se aísla busca
voz de la gente, también huyes del consejo. También huyes del consuelo que Dios te da por medio de otros. Porque el dolor se va a intensificar más ahí en esa soledad donde quien no quiere salir. Mientras Eliseo lloraba por ser hijo, Elías no quería ser padre. Y hoy te preguntas, ¿por qué le huyo a la gente en la iglesia? Porque quizá hay una marca en ti. ¿Por qué no quiero estar con nadie? Porque quizá hay una marca en ti que te hace, ¿sabes qué? Rechazar la paternidad de Dios. La paternidad de nuestro Padre espiritual, del apóstol. Y usted sabe que yo entiendo que estaba haciendo Elías. Le decía Elías le decía a Eliseo, hasta el día de hoy, ese momento de límite donde están juntos en el agua, hasta el día de hoy te he golpeado rechazando. En ese momento que él va a golpear con su manto las aguas, le dice, hasta hoy yo te he vivido rechazando con indiferencia, mandándote. Seguro que Elías dijo, hoy se va a romper mi límite, pero yo quiero que mi límite me permita cruzar contigo. Yo quiero que el límite que yo tengo, la marca en mi infancia, me permita caminar contigo, cruzar el límite juntos. Y hay veces que usted no cambia de dimensión. No cambia de dimensión porque no hemos roto ese límite. Ni siquiera nos damos cuenta. A veces tú sigues siendo una oveja y no te vuelves un hijo porque no has roto ese límite. No aceptas el consejo. Porque un servidor en la iglesia, dice la Biblia, que no hereda, pero el hijo sí. Porque no has roto tu límite. Juan 8:35, y el siervo no queda en la casa para siempre. Lo voy a repetir, el siervo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo sí hereda. Así que Jesús está haciendo una diferencia. El siervo, el esclavo, no tiene derecho de permanencia, pero sí tiene herencia. Pero el hijo sí. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos aquí? Entonces vas a tener herencia. Tienes herencia. Tienes paternidad. No ha importado la marca, tú has cruzado tu límite y por eso estás en este lugar. Entonces ese día Elías golpeó fuerte las aguas. Y seguro Elías dijo, hoy me van a llevar. Yo no tengo, yo soy solo. No tengo hermano, no tengo a quien dejarle lo que yo recibí de Dios. Y cuando llega, le dice, pídeme lo que tú quieras. Ya rompí mi límite. Ya rompí mi límite. Bueno, yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. Y esa cosa es seria, porque le dice, si tú me ves, cuando yo me voy, entonces lo tendrás. ¿Y sabe qué? Lo primero que hizo Eliseo cuando recibe el manto, cuando recibe la doble porción, lo primero que Eliseo dice Reyes 2:14, después que Elías fue arrebatado, Eliseo, el discípulo, tomó el mismo manto y tomando el manto de Elías que se le había caído cuando lo vio subiendo, con ese mismo manto golpeó Eliseo las aguas, porque hizo lo último que Elías había hecho. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Eliseo dijo, yo voy a terminar mi ministerio como lo terminó aquel que me dio su doble porción. Yo voy a romper mi límite desde ahora. Y Eliseo también golpea las aguas. Eliseo hace lo mismo que hizo Elías. Y a veces tú no tienes más porque no has golpeado lo suficiente. ¿Cuál es tu límite, hermano? El carácter. ¿Cuáles son nuestros límites? Nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias. Y yo esta mañana tienes que decir, ¿cuál es mi límite? Quiero que lo analices. Quiero que el Espíritu Santo te haga hoy sentir, ¿cuál es mi límite? ¿Los celos? ¿La contienda? ¿Cuál es mi límite? Mi indiferencia al dolor ajeno, no me importan los demás. ¿Cuál es tu límite? ¿Eres buen padre? ¿Eres buena madre? ¿Eres buen esposo? ¿Cuál es tu límite con tu esposa o tu esposo? Así que golpea hasta que tengas la victoria. Tenemos que golpear también la miseria. La miseria, porque la miseria también se hereda. La miseria que tenía el pueblo de Dios, siguiente diapositiva, a causa de los madianitas. Miren, yo quiero que lean conmigo porque esto es poderoso.
Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. El madianita tiene este sueño. Madianita eran los que le robaban al pueblo. Y llegó a la tienda y la golpeó, diga conmigo, y la golpeó. No le escuchen, la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Eso es impresionante, porque ese madianita tiene esa visión. Y el otro le responde: no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab. Así que Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Y veían ese pan gigante que rodeaba y la tienda y la golpeaba y desbarató todo. Y ellos mismos dijeron: ese es Gedeón, porque el que golpea fuerte, tan fuerte, que destruye a lo que el enemigo les estaba robando. Y golpeó ese pan con tanta fuerza que la tienda se desplomó. Y el mensaje es claro, porque cuando Dios interviene, un solo golpe basta para derribar la miseria. Estos le estaban robando al pueblo. Todo lo que sembraban se lo robaban descaradamente, era el saco roto. Así que basta un golpe para derribar estructuras de miseria heredadas, de opresión. El miedo también es heredado. Toda herencia tiene que ser golpeada en esta mañana. Los madianitas habían empobrecido a Israel. ¿Quién te tiene pobre? ¿Qué te tiene pobre? ¿A quién te roba tu cosecha? ¿Quién consume tu trabajo, tu esfuerzo? Ellos eran devoradores, destruían todo lo que el pueblo sembraba. Pero ese sueño anuncia el momento de ese golpe de Dios a la miseria. Voy a decirlo, anuncia el golpe de Dios a la miseria que vivían. Y los devoradores huyen y empieza el camino de la abundancia para el pueblo del Señor. Hoy tenemos que dar un golpe que cambie la historia, que cambie tu historia. Tú no sabes aquí todos los actos proféticos que hacemos. Tú no los estás viendo, pero empiezan a cambiar. Yo lo viví, yo lo pude experimentar. Yo no lo veía por meses y te puedo decir años, pero en lo secreto empezaba a golpear. Hoy hemos comprendido que cada golpe con fe abre un nuevo camino en el Espíritu. Es una determinación que tenemos que tomar, la herencia que hemos recibido, la marca de toda estructura que el enemigo ha levantado para detener tu propósito. Todas esas marcas de tu alma, de tu corazón, cada vez que decides perdonar, cada vez que decides orar, cada vez que decides alabar al Señor en medio del quebranto, o seguir creyéndole a Él aunque no veas nada, estás golpeando, ¿sabe a quién? Al enemigo. Donde más le duele, donde más le duele, que es en el orgullo y el dominio que Él cree tener sobre ti. ¿Por sabe qué? Por tener las puertas abiertas como Císara. Saber que todo golpe que tú recibes no viene todo del enemigo. Hay golpes que tú recibes de parte de Dios para despertarte. Hay golpes que tú recibes de parte de Dios para formarte. Hay golpes que tú recibes de parte de Dios para empujarte a tu destino. Y tú dices: ¿por qué está pasándome esto? Porque el golpe que dio Jael, el golpe que dio Eliseo, el golpe que dio Gedeón, no fueron golpes de venganza, de odio, de enojo. Fueron golpes de propósito. Y eso es lo que esta mañana tenemos que dar. Golpe de propósito. Golpes que marcan un antes y un después en tu casa. Golpes que liberaron naciones. Golpes que liberaron generaciones. Y hemos sido llamados a golpear para que se abra nuestro camino y el camino de nuestros hijos para el propósito glorioso que tiene el Señor con nuestra casa. Pero no para que lo golpees. No para que golpees personas. Golpea estructuras satánicas. No siga golpeando con palabras tu casa. Golpea con tu oración. Golpea con tu adoración. No golpees más con la ira. Golpea con la fe. No golpees más con la contienda. Golpea con la fe. Y hoy Dios está buscando hombres y mujeres que digan: hasta hoy. Hasta hoy.
Yo soy la primera. Hasta hoy tolero el miedo en mi casa. Hasta hoy tolero la miseria. Hasta hoy dejo de alimentar la miseria. Hasta hoy dejo de alimentar el rencor. Hasta hoy dejo de alimentar lo que cargo del pasado. A partir de hoy abro ese camino que Dios tiene para mí y mi generación. ¿Y sabe qué van a decir de ti? Cuando estés en la batalla, vas a ser reconocido. No por los golpes que tú recibiste, por la vida que viviste. Porque hay gente que le encanta hablar, sentir lástima de sí mismo y que los demás también sientan lástima. No serás recortado más a partir de este día por aquel que recibió muchos golpes en la vida. Vas a ser recordado por los golpes que tú diste, con valor, con valentía. Así vas a ser recordado esta mañana. Porque el Dios que estuvo con Gedeón, el Dios que estuvo con Jael, el Dios que estuvo con Elías y Eliseo está contigo. Esta mañana, con un solo golpe de fe, vamos a iniciar una nueva temporada. Quiero que cierren sus ojos. Necesitamos golpear espíritus que han estado alojados en tu casa, que han tenido reposo. ¿Cuántos años dándole reposo al orgullo, a la altivez? A esa altivez que nos aleja de Dios, porque está basado en tu propia fuerza. Crees que no necesitas de nadie, ni siquiera del Señor. No necesitas pedir perdón porque ellos empezaron a hacerme daño. No aceptas consejo ni corrección, porque nadie tiene derecho a decirme nada. Pensar que quizás somos mejores que otros, porque yo tengo más conocimiento de la Biblia. Oh Señor, yo no oro como estos. Pensar que competir quizás para destacar